Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar uno de los conceptos más importantes de la química, el concepto de mol. La cantidad de sustancia es una porción de materia y como tal con sus propiedades características como la masa, el volumen, etc., cuya unidad es el mol. ¿Por qué hemos introducido esta nueva magnitud que es la cantidad de materia? ¿Por qué hemos introducido esta nueva magnitud? Hemos introducido esta nueva magnitud, la cantidad de materia o cantidad de sustancia, para poder relacionar magnitudes como la masa o el volumen de sustancia, que se pueden medir de manera macroscópica, con el número de partículas, ya sean moléculas o sean átomos, que hay en esa cantidad de sustancia que hemos elegido. La cantidad de sustancia tiene como unidad de medida el mol. Y esto es importante para trabajar con las reacciones químicas, para poder ver qué ocurre o relacionar lo que ocurre microscópicamente en una reacción química con las cantidades que nosotros podemos medir macroscópicamente. Definimos el mol como la cantidad de materia que hay en un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, de las entidades elementales que estemos considerando. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser electrones. Es decir, yo puedo hablar de un mol de cualquier entidad elemental, de sillas, de bolígrafos, de lo que sea. Obviamente, a nosotros en química, y sobre todo este año, nos va a interesar hablar de moles de moléculas y de moles de átomos. Pero en el futuro hablaremos de moles de iones, de moles de electrones, etc. Como un mol es por definición una cantidad dada de materia, le corresponderá una cantidad determinada de masa, que va a ser distinta para las diferentes sustancias. Pues bien, la masa de un mol de moléculas va a coincidir numéricamente con la masa molecular de esa sustancia, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Es decir, una molécula pesa lo que me dice la masa molecular de esa sustancia en UMA. Pues la masa de un mol es la misma masa que la masa molecular, pero en vez de expresada en UMA, expresada en gramos. Así, una molécula de glucosa, C6H12O6, tiene una masa de 180 UMA. Pues bien, un mol de moléculas de glucosa va a tener la misma masa, pero en vez de expresada en UMA, expresada en gramos. El concepto de mol lo podemos comparar con la definición de docena. ¿Qué es una docena? Pues una docena es una cantidad en la que hay 12 unidades de algo. Por ejemplo, 12 huevos. O bien 12 pelotas de tenis. O bien 12 muñecos. Todas estas cantidades tienen el mismo número de elementos, 12. Pero no todas ellas tienen la misma masa, ni todas ellas tienen otras características iguales. Lo que coincide en las tres es el número de unidades elementales, aquí de huevos, aquí de pelotas de tenis y aquí de muñecos. En los tres casos, el número ese es 12. Pues bien, en un mol el número es muchísimo mayor, es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. Lo más importante del concepto de mol, lo que hace este concepto realmente trascendental en la química, es que me permite una conexión sencilla entre la escala atómica y molecular con lo que nosotros vemos en un laboratorio. Nosotros en un laboratorio no somos capaces de visualizar átomos ni moléculas, pero sí una determinada cantidad en gramos de una sustancia. Por ejemplo, yo sí puedo ver un mol de azufre. Un mol de azufre son 32 gramos de azufre. Lo puedo pesar con una balanza. Pues bien, en esta cantidad de azufre, en estos 32 gramos de azufre, existe el mismo número de átomos de azufre que de átomos de hierro existen en un mol de átomos de hierro. Que ahora la masa es mayor, 55,6 gramos. Pero la cantidad de partículas en ambos lados es la misma. Es un número de Avogadro, en este caso, de átomos. Y aquí en un mol de zinc sería la cantidad de zinc que contiene exactamente un número de Avogadro de átomos.
que serían 65,5 gramos. Vemos que son masas diferentes, pero el número de átomos que hay en las tres es el mismo, que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Si yo tengo un compuesto, por ejemplo el agua, aquí la he coloreado de verde, pero es agua, sería un mol de agua, sería la cantidad de agua, que son 18 gramos, la masa molecular de agua expresada en gramos en vez de en UMA, que contiene ahora un número de Avogadro, pero ahora como estamos hablando de un compuesto, en vez de átomos, como en estos casos, aquí habría un mol de moléculas de agua. Es decir, en 18 gramos de agua hay un número de Avogadro de moléculas de agua. En todos los casos tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. En estos tres casos de átomos, puesto que estamos hablando de elementos, en este caso, que era agua, de moléculas, puesto que estamos hablando de compuestos. El mol es como una gran lupa. En una molécula de glucosa que yo no puedo ver, hay 180 unidades de masa atómica. Si yo cojo, multiplico esto, lo aumento 6,022 por 10 elevado a 23 veces, una grupa de estos aumentos, que es un número brutal de aumentos, no existe ninguna lupa, ningún microscopio tan potente. En vez de una molécula tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, tengo un mol de moléculas. Y ahora la masa es lo mismo, pero cuidado, la unidad cambia. Aquí son unidades de masa atómica que no se pueden medir con una balanza, y aquí son gramos que sí lo puedo medir con una balanza o con un granatario de laboratorio. ¿Cómo se resolverá un problema en el que me pidan pues número de partículas, ya sea número de moléculas o número de átomos, masa de compuesto o de elemento, volumen de gas en condiciones normales? ¿Cómo se resolverá? Lo primero que vamos a hacer siempre es pasar lo que nos den a moles de compuesto. ¿Por qué? Porque un mol de compuesto lo vamos a poder relacionar con todos estos diferentes magnitudes. Lo voy a poder relacionar con el número de moléculas. En un mol de compuesto hay exactamente un número de Avogadro de moléculas, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Lo voy a relacionar con una masa de compuesto. ¿Por qué? Porque en un mol de compuesto existe una masa en gramos igual a la masa molecular del compuesto, pero en vez de en UMA, en gramos. Y lo voy a poder relacionar también con un volumen de gas, ojo, de gas, no de sólido ni de líquido, en condiciones normales. Las condiciones normales son 0 grados centígrados de temperatura, es decir, 273 Kelvin, y una atmósfera de presión. Un mol de cualquier compuesto gaseoso en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Por tanto, ya tenemos tres relaciones del mol de compuesto, con un número de moléculas, con una masa de compuesto y con un volumen de gas en condiciones normales. Si lo quiero relacionar con el número de átomos, debo de recordar que en una molécula hay tantos átomos como indica los subíndices en la fórmula. Por ejemplo, este compuesto es el nitrobenceno, C6H5NO2. En una molécula de este compuesto habrá 6 átomos de carbono, porque así lo dice el subíndice del carbono en la fórmula de la molécula, 5 átomos de hidrógeno, puesto que el subíndice del hidrógeno en la fórmula es 5. Si no tiene subíndices, que hay un átomo de nitrógeno en una molécula de nitrobenceno y hay 2 átomos de oxígeno en una molécula de nitrobenceno. Por lo tanto, en una molécula hay tantos átomos de un elemento como va a indicarnos el subíndice de ese elemento en la fórmula de la molécula. Bien, ahora podemos también relacionar los moles de compuesto con moles de elemento. ¿Qué relación hay entre moles de compuesto y moles de elemento? Pues bien, si yo tengo un mol de este compuesto, del que antes hablábamos de una molécula, un mol es una cantidad proporcional a esto. ¿Por qué? Porque el factor de proporcionalidad es el número de Avogadro. En un mol no hay más que un número de Avogadro de moléculas.
Y en un mol de átomos va a haber un número de Avogadro de átomos. Por lo tanto, en un mol de moléculas hay tantos moles de átomos como indica el subíndice de cada elemento en la fórmula del compuesto. Es decir, existe la misma relación entre átomos y moléculas de un compuesto como entre moles de átomos y moles del compuesto. ¿De acuerdo? Que son los subíndices de los diferentes elementos en la fórmula. Por lo tanto, en un mol de compuesto hay tantos moles de átomos como indica el subíndice de cada uno de los elementos en la fórmula de ese compuesto. Lo mismo que ocurría en las moléculas con los átomos, ocurre en los moles de compuesto con los moles de átomos de cada elemento. Y ahora, ¿cuánta masa de elemento habrá? Pues nosotros sabemos las masas atómicas de los diferentes elementos que integran el compuesto. En este caso, vamos a coger el mismo ejemplo de nitrobenceno. Bien, la masa molecular del nitrobenceno sería multiplicar las masas atómicas de cada elemento por el número de átomos de cada elemento que hay en la molécula, que está expresado por los subíndices de la fórmula. 6 por la masa atómica del carbono, que es 12, más 5, porque hay 5 átomos de hidrógeno en una molécula de nitrobenceno, por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más 1, porque el nitrógeno no tiene subíndice, cuando no tienes 1, por 14, que es la masa atómica del nitrógeno en el nitrobenceno, más 2 por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Esto me daría 123 unidades de masa atómica. Esa es la masa de una molécula de nitrobenceno. Obviamente la masa de un mol es lo mismo, pero expresado en gramos, 123 gramos. Pues bien, en estas unidades de masa atómica, que es la masa de una molécula de nitrobenceno, ¿cuánto carbono hay? Pues la masa de carbono sería 6 por 12, ¿verdad? En un mol de nitrobenceno habría 6 por 12, 72 gramos de carbono. 5 por 1, esto sería la masa de hidrógeno. Esto que está aquí sería la masa de nitrógeno. 1, porque 1 es el subíndice, por 14, que 14 es la masa atómica de nitrógeno. Y por último, esta cantidad que está aquí es la masa que hay de oxígeno en una molécula de nitrobenceno. 2, porque hay un 2 de subíndice del oxígeno, y por 16, que es 16 la masa atómica del oxígeno. Luego habrá 2 por 16, 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, en estos 123 gramos de compuesto, 72 gramos serán carbono, 5 gramos hidrógeno, 14 serán nitrógeno y 32 gramos serán oxígeno. Por lo tanto, en un mol de compuesto, la masa de elemento que hay se halla multiplicando el número de átomos del mismo que indica el subíndice del elemento en la fórmula del compuesto por su masa atómica. Bien, pues este cuadro me va a resumir ya todo lo que me pueden pedir en relación a este tipo de problemas de moles. Recuerden que lo primero y más importante, pasar a moles. Y de ahí, el mol de compuesto, el número de moles que sea, lo voy a poder relacionar con moléculas, con masa de compuesto, con volumen de gas en condiciones normales, con número de átomos, con moles de cualquiera de los elementos que integren ese compuesto y con masa de cualquier elemento que integre ese compuesto. Último, va a ser muy importante recordar qué elementos son diatómicos en estado natural. Recuerden que existen determinados elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que son diatómicos en estado natural. Por lo tanto, si a mí me hablan de oxígeno, no es O, es O2. Por lo tanto, la masa de un mol de oxígeno es 2 por la masa atómica del oxígeno. La masa de un mol de nitrógeno es 2 por la masa atómica del nitrógeno y así sucesivamente. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.